Bien, muy buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saludo una vez más el profesor Josimar Chirinos. El día de hoy nos encontramos con nuestra clase de Historia Universal. Así es. Muy bien estudiantes, entonces, ¿cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a estar viendo el tema llamado Cruzadas, Renacimiento Urbano y Comercial. Vamos a ver en qué consiste pues este acontecimiento que se desarrolla también en gran parte de Europa. Y bueno, ahora sí empezamos, no sin antes mencionar las recomendaciones antes de continuar con la clase, ¿no? Primero, asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido. Mantén un volumen moderado para así escuchar mejor la clase. Esto también es importante. Recuerda también evitar otras actividades mientras observamos el video. ¿Ok? Así que evita realizar otras actividades para que de cierta forma también puedas concentrarte en lo que realizas, ¿no? Luego también recuerda tomar apuntes de la clase para el examen. Es muy importante también que puedas tener anotaciones de lo que estamos tratando, ¿ok? Y por último, también anota las preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Recuerda que la nota de participación también puede llegar a sumar puntos en nuestro promedio final. Bien, sobre todo por la parte de aprender, bien, recíprocamente. Bien, primero vamos a entender las cruzadas, ¿no? Como un concepto. Nos dice que las cruzadas fue el enfrentamiento entre cristianos de Occidente y musulmanes de Oriente, ¿no? Es decir, si podemos dividirlo entre Occidente y Oriente, vamos a decir que la parte eh, izquierda, ¿ok? Va a ser dividido como la parte Occidente y la parte Oriente va a ser la de acá, ¿ok? Acá, por ejemplo, más o menos nos da un mapeo según la rayita de las cruzadas que se dieron, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esas cruzadas? Van a ser enfrentamientos, ¿ok? ¿Entre quiénes? Entre cristianos y musulmanes, quienes se habían apoderado del Santo Sepulcro ubicado en Jerusalén. Estos musulmanes eran los turcos selyúcidas, ¿no? Entonces, vemos que aquí va a ser más que todo un enfrentamiento entre lo que denominamos cristianos y musulmanes, o una ideología religiosa, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas de estas cruzadas? Pues la realeza buscaba recuperar su poder perdido ante el crecimiento de la nobleza feudal, ¿ok? Luego también vamos a tener que el afán hegemónico del papado sobre la monarquía y las iglesias de Oriente. Es decir, la iglesia cristiana quería hasta cierto punto imponer su poderío con las iglesias de Oriente, ¿no? No solamente su poderío, sobre todo la religión cristiana, ¿no? Y luego trasladar el sistema feudal en los territorios de Asia. ¿Cuál va a ser este pretexto de estas cruzadas? Pues la recuperación de los santos lugares, ¿no? Bien, entonces con este pretexto es que se van a dar en marcha algunas cruzadas que vamos a mencionar ahora, ¿no? El inicio de las cruzadas nos dice que se da con los turcos selyúcidas, originarios de Turquestán, y fueron convertidos a a la religión de Mahoma, ¿no? Que obtienen el califato de Bagdad en 1064. Pues ellos, luego de esto, van a ser considerados parte también de Oriente, o mejor dicho, de la religión musulmana, ¿no? De la ideología musulmana. Entonces, van a ver y existen diferentes cruzadas presentadas a continuación. La primera cruzada es de 1096 a 1099, donde nos habla que el Papa Urbano, en el penúltimo día del comercio de Clermont, en Francia, proclamó la primera cruzada. Esta se divide en dos fases. La fase popular, donde podían intervenir gran parte por así decirlo, de la población eh, que se encontraba en la fase señorial, ¿no? Que iba a tratarse más acerca de los reyes o personas que tenían un alto cargo en ese entonces. ¿Ok? Y luego vamos a tener la segunda cruzada que sea entre 1145 a 1148, donde los musulmanes van recuperando los territorios perdidos ante los cristianos, por lo que el Papa Eugenio III convoca a uno
a la segunda cruzada, ¿no? Fue así justamente como se da esta segunda cruzada. Y luego vamos a tener pues 8 cruzadas, bueno, en total 6 cruzadas más, ¿ok? Que va a ser la tercera cruzada, donde la toma de Jerusalén conmocionó a Europa y el Papa Gregorio VIII convocó una nueva cruzada, ¿no? Llamada la Cruzada de los Reyes, donde solamente participarían los reyes más importantes de la cristiandad. Luego, la Cuarta Cruzada de 1202 a 1204, donde en 1199 el Papa Inocencio III nos dice decidió convocar a una nueva cruzada. ¿Para qué? En este entonces para aliviar la situación de los estados cruzados. Y esta no debería incluir reyes, sino más bien debería ir contra Egipto, considerado el punto más débil del imperio musulmán. Luego la Quinta Cruzada se va a llamar Cruzada Húngara, ya que fue proclamada por Inocencio III en 1215 en el Concilio de Letrán y partió bajo los auspicios del Papa Honorio III, ¿no? La Sexta Cruzada nos va a hablar acerca de la organización de, o también la cruzada diplomática que empezó mal, ¿no? Donde el Papa había ordenado al emperador Federico II Hohenstaufen que fuera a las cruzadas como penitencia, ya ni siquiera como símbolo de recuperar más ideología, sino ahora como penitencia. Vemos que esto pues va cambiando y evolucionando, por así decirlo. Entonces, la séptima cruzada en 1248 se va a dar también que en 1244 volvió a caer Jerusalén y esta vez de forma definitiva, lo que movió al devoto rey Luis IX de Francia, ¿no? En San Luis, a organizar una nueva cruzada, que va a ser justamente la séptima, ya que Jerusalén, que era digamos el centro de esta ideología de la religión, ¿no? De el cristianismo, pues no podía verse tocada ni debilitada, porque eso generaría comentarios en contra o negativos de que los cristianos no tenían tal vez el suficiente poder, o peor aún, de que la iglesia cristiana no tenía el suficiente poder. Y bueno, la última cruzada o la octava cruzada me dice que vuelto a Francia, el mismo rey emprendió la octava cruzada en 1269 contra Túnez, aunque en realidad era un peón en los intereses de su hermano Carlos d'Anjou, el rey de Nápoles, ¿no? Entonces vemos que estas cruzadas de alguna u otra forma también desencadenaron esa, esa tensión que había, ¿no? Esa tensión que había. Entonces vamos a ver cómo se da este renacimiento urbano y comercial. La definición nos dice que este renacimiento urbano y comercial es el proceso de reactivación del comercio, ¿ok? Y reaparición de las grandes ciudades en Europa de la Edad Media, y dicho proceso abarcó del siglo XI al siglo XIII, ¿no? Es lo que podemos observar. Acá, el renacimiento urbano y comercial, vamos a conocer algunos puntos: los antecedentes, las causas y la jerarquía de artesanos. Primero, los antecedentes nos habla de que ante las invasiones bárbaras en inicio de la Edad Media, se dio la ruralización de la sociedad. Gracias pues a estas invasiones bárbaras, como que se fue retrocediendo en lo que se había llegado a avanzar, y las antiguas ciudades romanas se redujeron hasta convertirse solamente en villas, ¿no? Y pasaron a formar parte de los señoríos feudales. Y en las causas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas para poder llegar a reactivar el, el- para lograr la reactivación económica? Va a ser justamente la revolución agrícola medieval, el crecimiento demográfico, ¿no? La reactivación del comercio regional, el fin de las invasiones bárbaras, y las cruzadas reactivan también el comercio en el oriente, ¿no? Por último vamos a tener o vamos a conocer un poco de la jerarquía de los artesanos, ¿no? Que esto se daba de inferior, digamos, hasta un tope mayor o máximo, que vamos a iniciar con los aprendices que vivían en los talleres de los maestros, ¿no? Esto nos cobraban, simplemente vivían ahí para que también puedan aprender, ¿no? Luego podían llegar a ser oficiales, y en este caso sí recibían propina porque ya tenían un conocimiento básico de lo que realizaban, ¿no?
y luego podían llegar a ser maestros si en caso cumplían o pasaban la difícil prueba llamada obra maestra, ¿no? Donde justamente debían realizar una obra maestra. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy, ¿ok? La tarea domiciliaria es de la página 142 del 1 al 5 y muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en un momento en la asesoría.